Y ahora saludamos a nuestro representante ante la Casa Blanca, el embajador Juan Carlos Pinzón. El tema, pues el anuncio que ha hecho el señor secretario de Estado, nominado, mas no confirmado, Alberto. No confirmado todavía. Nominado. Pero seguramente lo será. No lo sé, Alberto, porque esa va a ser mi primera pregunta para el embajador. Embajador Pinzón, gracias por atendernos, muy buenos días. Julio, muy buenos días, un saludo para usted, todos en la mesa y todos los oyentes de la W. Embajador, usted tiene más información. Hay un senador que se llama Marco Rubio, muy duro con los temas de inmigración, muy duro con Colombia, muy cercano a la oposición colombiana, pues en sus comerciales de televisión ha llegado a incluir la imagen del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A mí me están diciendo que en las audiencias ese senador puso contra las cuerdas al secretario de Estado nominado sobre su relación con Rusia. Y hay quienes, como la revista Time, se preguntan si Rubio va a votar sí o no a ese nominado. La pregunta, señor embajador, ¿usted sabe si fue Marco Rubio el que le preguntó sobre el proceso de paz con las FARC al secretario nominado? Bueno, mire, lo primero, estamos en pleno proceso de cambio en Estados Unidos. Esta administración lleva 2 días, realmente un fin de semana, por sus características, como todos sabemos y hemos evidenciado, muy intenso. Y al mismo tiempo hay que decir que la nominación de secretarios y de funcionarios de alto nivel pues tiene un proceso en donde cada uno tiene que ir al Congreso y allá se presentan, y el Senado específicamente es quien los confirma, y por supuesto que hay preguntas muy de fondo y temas muy fuertes. Segundo, en relación a lo que menciona el senador Rubio, yo francamente creo que es una persona que es un amigo de Colombia, tiene nexos con Colombia permanentes, su señora es de origen colombiano, luego eso hace que sea incluso más bien un factor que tenemos que en cierto sentido considerar como una posibilidad de apoyo. Tiene posiciones políticas y críticas y posiciones diversas. Con él tenemos un contacto permanente y hablamos de manera cercana. En relación al secretario Tillerson, secretario, uno esperaría que lo confirme, le soy franco, aunque está este tiempo político en los Estados Unidos bastante incierto por las mismas características del momento, pero debo decir que sin duda es un proceso que se está dando y que uno esperaría que lo confirmen. Las declaraciones del secretario Tillerson que se conocen, por lo menos en relación al país o que han sido divulgadas recientemente, forman parte de una entrevista en un medio de comunicación, una revista básicamente. Me parece importante que él, al igual que todos los funcionarios de alto nivel de la administración Trump con los que hemos hablado, sin contar por supuesto además con el Congreso, siempre que se menciona Colombia es mencionado en la lista de los países aliados, de los países amigos, de los países que son socios estratégicos, y creo que hay que reconocer que haya hecho eso y que hay que construir a partir de ahí. También creo que ahí reitera los puntos que en cierto sentido conocemos, que forman parte de los intereses y de los temas con esta administración, tema del narcotráfico. El país tiene que seguir trabajando en el tema del narcotráfico y tal vez esta es una oportunidad de reforzar ese esfuerzo para asegurarnos que ese tema no vuelve a entrar a ser un factor de deterioro de la situación en el país. Y por otro lado, por supuesto, los temas que de una u otra manera han sido considerados alrededor del tema de la paz, y que bien vale la pena una administración que está llegando contarle, explicarle, informarle qué es lo que está haciendo Colombia, cuál es la estrategia, hacia dónde va. Así que ese es un poco el panorama que veo yo, por lo menos en esos puntos iniciales. Señor embajador, qué pena reiterarle la pregunta concreta, si usted tiene información, obviamente. ¿Usted sabe si en la audiencia la pregunta de las FARC y de Colombia al secretario se la hizo o no se la hizo Marco Rubio? Julio, Marco Rubio siempre pregunta por los temas de Colombia, luego no me extrañaría si lo hizo, pero yo no tengo una información específica de ese punto.
Embajador, explíquenos usted específicamente cuál sería el impacto o qué significa que Estados Unidos tome, si llegara a ser así, la decisión de no apoyar más el proceso de paz con las FARC. ¿Eso qué significa concretamente en términos de plata y demás? Pues mire, con Estados Unidos tiene una relación muy extensa en varios temas. Nosotros hemos venido teniendo con lo que ha sido el Plan Colombia, que fue, como bien reconoce el secretario Tillerson, tal vez la estrategia más exitosa que se haya conocido, porque precisamente transformó el país y de una u otra manera contribuyó a todo lo que ha sido la construcción de un camino hacia la realidad que tenemos hoy. En eso más o menos tenemos ya a esta altura del orden de unos 320 millones de dólares al año. Lo que habíamos conseguido era que se ampliara precisamente en el marco del nuevo programa Paz Colombia, que busca hacer sostenible la paz y por lo menos asegurar que se mantiene la capacidad de lucha contra el crimen organizado en el país, pero al mismo tiempo que se logra avanzar en aquellos temas que están en el marco del acuerdo, fundamentalmente promoviendo el tema de desmovilización, desminado, el fortalecimiento de la justicia, etcétera. Eso permitiría llegar a unos 450 millones de dólares. Pero lo que yo creo que vamos a entrar seguramente a hablar con la administración cuando así sea oportuno, porque bien vale la pena decir, ni siquiera está aún el secretario de Estado en su oficina, ni siquiera ha sido confirmado, pues imagínense que ni siquiera están aún las personas de niveles subsiguientes. Cuando hemos hablado con la gente que ya está en la Casa Blanca, la verdad es que, insisto, noto, y así lo han dicho, el interés de trabajar con Colombia y de entender a Colombia como un aliado fundamental. Yo creo que tenemos que partir desde ese punto, es a partir de ahí donde yo creo que vamos a poder trabajar, y eso sin duda, va a tocar trabajar duro, va a tocar estar como nos ha tocado por muchos años, tocando la puerta, explicando, yendo al Congreso todos los días. Eso es lo que hacemos permanentemente y lo hacemos con enorme gusto y con enorme pasión por Colombia. Creo que hay unas bases para poder trabajar de esta manera. Embajador, se especula mucho sobre las cosas que pueden pasar con el presidente electo Donald Trump por un poco el color de su discurso, de sus expresiones en temas domésticos, pero en temas internacionales pues ya ha matizado el tema con México. La señora May llega el viernes a Washington para su cita. Estados Unidos es un país, es la potencia del mundo, y tocar sus relaciones internacionales, meterse con modificar los temas de los mares de la China, lo de Rusia, bueno, en fin, tantas cosas que se dicen en campaña. ¿Usted cree que a la hora de la realidad, ya cuando el presidente aterriza en el Salón Oval, o el tema de Colombia, va a tener cambios, puede tener cambios muy drásticos? Julio, yo creo que es justo y legítimo que todos nos estemos preguntando, digamos, qué va a pasar, y que haya cierto grado de incertidumbre, porque no hay que ser tampoco ingenuos en reconocer que hay unas expresiones, hay unas posiciones y hay unos puntos de vista que han sido públicos. Pero también hay que reconocer que, el Estado norteamericano es bastante institucional. Luego, cada decisión que se toma pasa por unos procesos y pasa por muchas agencias y distintas oficinas. Entonces eso hace que nada tampoco sea automático, en particular en estos temas de las relaciones internacionales. Hay leyes, hay normas, hay tratados, en fin. Nada de esto cambia simplemente por la voluntad de un discurso. Eso toma tiempo, toma proceso, en fin. Pero por el otro lado, ya mirando el tema frente a Colombia, pues la verdad es que los temas que se tratan con Colombia hoy en día, que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad regional, que tienen que ver con la coordinación en asuntos en Naciones Unidas, que tienen que ver con los temas de mutua conveniencia en promoción de inversión, y que tienen que ver incluso con cierta alineación política en grandes asuntos, pues son temas que, como le digo, cuando he hablado con las personas que están llegando a las distintas oficinas del gobierno de los Estados Unidos, y como lo hizo ayer el secretario Tillerson en esa publicación que se conoció,
pues inmediatamente Colombia es reconocido como uno de esos países con los que se va a tener que trabajar. A nosotros nos conviene trabajar con los Estados Unidos, seguramente vamos a hacerlo de manera pragmática, de manera razonable y, por supuesto, siempre pensándose en los intereses de Colombia y de los colombianos. Embajador, me aburre mucho hacerle esta última pregunta porque sé que le incomoda, pero precisamente pensando en las relaciones con Estados Unidos, lo que se demora, el efecto de aceptación de cartas credenciales de un nuevo embajador y por estar sobre el tiempo, pues no es un secreto que usted esté pensando, no sé si ya lo decidió o no lo decidió, retirarse de la embajada para aspirar a una precandidatura o a una candidatura, lo cual ni más faltaba que usted se merece por su trabajo, por su esfuerzo y porque hay una cantidad de amigos suyos, no solamente del partido de la U, sino de otros sectores, inclusive sectores enfrentados con la U, que ven con mucha simpatía su regreso a la política. Embajador, ¿usted ya tomó la decisión? ¿Tiene una fecha? No, Julio, yo sigo trabajando de verdad con mucha intensidad y en particular en estas semanas que se ha dado esta transición. Nos hemos dedicado de verdad a tratar de ser de los primeros que logramos hablar con la nueva administración y de poder rápidamente contar los asuntos de Colombia, defender los intereses de Colombia, y ahí se me ha ido realmente el tiempo en enfocarme en eso. Ya vendrán en el momento que sea conveniente y necesario la toma de decisiones que corresponda, pero le confieso y le cuento que yo estoy aquí totalmente comprometido en este momento con que en esta transición las cosas que salgan bien al país y que todas estas magníficas relaciones que hemos construido por años y que en mi caso hemos podido convertir incluso en relaciones personales con muchas de las personas que pueden influir sobre los temas de Colombia, pues de una u otra manera puedan proteger los intereses del país y rendir algún fruto para bien de Colombia. Alberto, el embajador Pinzón está en Bogotá, Colombia. ¿Usted me podría traducir lo que acabamos de escuchar? Pues que no puede contestar esa pregunta de otra manera porque pues él está asumiendo unas responsabilidades como embajador que no le permiten contestarla distinto. Por ahora. Eso dijo él, que por ahora. En su momento él tendrá que determinar qué es lo que más le sirve a Colombia y a los colombianos en relación con el oficio que está desempeñando. Pero es que Alberto, él ha dicho algo que le debe pesar mucho en la decisión, y es que él ha logrado unas excelentes relaciones con todos los sectores políticos en Washington. Es cierto. En este momento de incertidumbre, pues le debe pesar mucho decir, óigame, yo he construido esta relación, tengo una aspiración personal, trato de llevarla hasta el borde, hasta como dice la canción nueva de Carlos Vives, hasta el filo del amor, ¿no? Sí. Se llama hasta el filo del amor. Embajador Pinzón, gracias por su tiempo y pues mucha suerte en esta etapa de Donald Trump. Ha sido usted muy amable. A ustedes, Julio, muchas gracias, a toda la mesa y a todos los oyentes de la W, mil gracias. Ahora son las 7 de